Bueno, quiero saludarlos de manera especial a todo el grupo de estadística descriptiva. Para este caso queremos representar o explicar mejor lo que es la regresión exponencial. Ya habíamos visto la lineal, que consistía en representar de manera general una distribución de datos mediante una línea recta. Sin embargo, esa representación lineal no aplica para todos los casos, y en la vida real esa distribución de datos se puede representar por bastantes formas, entre ellas la regresión exponencial. Entonces, la ecuación general de la representación exponencial, o de la regresión exponencial mejor, es igual a y igual a por la base e, que es la base Euler, y su exponente es una multiplicación entre b y x. En este caso, pues se busca llevarlo a una forma lineal de la siguiente manera: se aplican logaritmos naturales a ambas partes. Por propiedades de los logaritmos, las multiplicaciones se separan entre sumas de logaritmos, y lo que es el logaritmo natural de y, pues lo vamos a llamar y'. El logaritmo natural de a será a', y por propiedades de los logaritmos esto quedaría igual a b por x. Necesitamos, es decir, dos constantes, o dos variables mejor, de todo lo contrario, dos variables que va a ser b y a, donde b es esta ecuación que se está mostrando acá, donde y' para estos dos casos es igual al logaritmo natural de y por ahora solamente a' será igual al promedio de y' menos b, que ya deberíamos haberla determinado ese punto, por el promedio de x. Pues la forma más sencilla de explicar en qué consiste este tipo de regresión, pues es mediante un ejemplo, que es el que se propone en la presente imagen, que dice lo siguiente: el volumen de ventas mensuales, es decir, Y en millones de dólares para este caso, y los años de experiencia en ventas, es decir, X, registradas de una muestra aleatoria de 6 vendedores de la empresa Lozano, bueno, en este caso cualquiera que sea, se dan en la tabla siguiente. Entonces, estos datos los vamos, ya los tenemos en esta tabla de acá. Recuerden que X corresponde a los años de experiencia de dicha empresa, cualquiera que sea, y Y representa pues el nivel de ventas en millones de dólares. Si ustedes se dan cuenta, y una característica principal de la regresión exponencial es que los datos no crecen de manera lineal, sino que crecen de manera muy rápida. Si ustedes se dan cuenta, desde el año 1 hasta el año 6, aunque aquí hubo mejor un retroceso, sin embargo el crecimiento ha sido bastante acelerado. Bueno, estas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, básicamente b y a. Sin embargo, pues b sobre todo es una ecuación un poco extensa para hacerla en hoja y papel, entonces más bien en papel y lápiz. Entonces mejor se propone esta herramienta, pues como lo es Excel, para hacerlo de manera más rápida. Primero nos damos cuenta que y' se utiliza en casi todas las partes de las dos ecuaciones, entonces vamos a determinarla. Básicamente y' de esta ecuación acá determinamos que es el logaritmo natural de y, tal como se rotula en la parte superior. Entonces vamos a decir que en Excel escribimos igual para decir que vamos a introducir una fórmula. Entonces decimos ln, que hace referencia al logaritmo natural. Aquí Excel me hace el comentario y dice: devuelve el logaritmo natural de cualquier número, o bueno, de un número. Específicamente de cuál, pues de y, que para el primer caso sería 10. Cierro, doy enter y hago lo mismo, simplemente arrastrando la casilla para el caso de
de cada uno de los datos de y'. Muy bien, ahora arrancamos ya entonces con la ecuación para determinar b. N es el número de datos, que para este caso me dice que son 6 con un promedio de 21, perdón, con una suma de 21 y con un promedio de 3,5. Entonces n para este caso será igual al número de elementos o número de datos, que será 6. Vamos a establecer esta primera parte de la ecuación, que lo vamos a resolver acá. Me dice que es n por la sumatoria de x por y'. X son los años de experiencia y y' es el logaritmo natural de y, pero lo acabamos de determinar. Entonces, x por y' es muy sencillo, es una simple multiplicación entre cada elemento de x de manera correspondiente y y', pero y' lo habíamos acabado de determinar. Y acá entonces simplemente volvemos a determinar estos datos. Muy bien, pero me está diciendo que es una sumatoria, entonces me ubico en la última casilla en blanco correspondiente a x por y', y pues utilizo la función de autosuma y él me dice que me da este resultado, es decir, sería esta partecita de acá que está en paréntesis. Pero entonces ahora vamos a calcular el total, que corresponde a la muestra, que es igual a 6 por la sumatoria de x por y', que sería este total de acá, y eso pues nos da 705,14411. Ahí Excel pues afortunadamente utiliza todos los decimales, que es algo bastante ventajoso. Ahora me dice, vaya y sume todos los elementos de x, pero eso es muy sencillo porque simplemente me paro en la casilla B8 para este caso y utilizo la función de autosuma. Y entonces me dice que eso me da 21, entonces sumatoria de x. ¿Por qué estoy calculando esta parte? Porque eso es lo que sigue en la ecuación. Luego simplemente voy a hacer toda esta operación, pero por ahora lo estoy calculando uno por uno. Luego me está diciendo que vaya y sume los resultados de y', pero los resultados de y' son todos estos de acá. Sin embargo, entonces ahora procedo a aplicar la función de autosuma o a sumar todos los resultados correspondientes. Doy clic, hago clic en la casilla correspondiente a la sumatoria de y sub i, y pues eso me da 29,38. Es decir, ya tengo las tres partes del numerador para determinar b. Ahora estoy pendiente de hallar la multiplicación del tamaño de la muestra, que ya lo tenemos, por la sumatoria de los x al cuadrado, pero nosotros los x al cuadrado no lo tenemos. Entonces simplemente vamos a hallar vamos a hallar x al cuadrado. X, repito, pues son los años de experiencia para este ejemplo. Entonces simplemente tomo cada elemento de x, y pues a mí me parece fácil hacerlo así, multiplicarlo por sí mismo para representar el cuadrado. Luego simplemente arrastro cada uno de esos datos, y finalmente pues como me dice que es una sumatoria, entonces voy a agregar acá una casilla con control más para que me dé un poco más de espacio. Y finalmente entonces es hasta el dato 6, me había pasado 1, y luego entonces ya procedo a hacer la función de autosuma y eso me daría 91. Es decir, voy a multiplicar, voy a establecer esta parte de la ecuación de acá, que sería n por la sumatoria de x al cuadrado, que sería esta parte de acá. Doy enter.